Nos ha tocado vivir en una época hiperacelerada. En este podcast hemos hablado mucho de la necesidad de ser ágiles, de adaptarnos rápidamente a los cambios que estamos viviendo, tanto como personas individuales como desde la perspectiva de las organizaciones. Pero esta velocidad trae muchas veces consigo un efecto secundario indeseado. No dedicamos el tiempo necesario a pensar, a la reflexión, y así podemos un día descubrir que quizá estábamos remando muy fuerte, pero en la dirección equivocada. Y precisamente el mundo actual está lleno de retos que piden a gritos parar a pensar profundamente en lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de la tecnología que estamos implantando en todos los aspectos de nuestras vidas? ¿Cómo lo hacemos para preservar ciertos valores importantes para nosotros en un mundo cada vez más globalizado y diverso y, por tanto, con tradiciones y sensibilidades muy distintas? ¿Cómo cuidamos las relaciones con clientes y empleados en un mundo donde la confianza en las instituciones está en mínimos históricos? Todas estas preguntas y muchas más están cada vez más presentes y algunas organizaciones recurren a buscar respuestas a los que saben de esto de pensar. Los filósofos, los verdaderos especialistas en ética, en reflexión y que llevan mucho tiempo pensando sobre estos temas. Para hablar de todo esto, de lo que la filosofía puede aportar al mundo de las organizaciones, tenemos el gusto de tener hoy en nuestro podcast a Francesc Torralba, catedrático de Ética de la Universidad Ramon Llull, además de autor de multitud de libros, articulista y colaborador habitual en distintos medios de comunicación. Conmigo está mi compañero habitual en este podcast, Santi García. Hola, Santi. ¿Qué tal, Jordi? Buenos días. Y sobre todo nuestro invitado, Francesc Torralba. Hola, Francesc. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ambos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, Francesc, quizá la primera pregunta, ¿no? Para empezar, es ¿qué hace un filósofo, ¿no? Hablando sobre temas de organizaciones en el mundo actual? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, pues la verdad es que a veces tenemos una imagen muy anacrónica de lo que es un filósofo, ¿no? Alguien que se limita a escribir libros, que va a con vegetar túnica, en una... Exacto. Que está como en una especie de universo paralelo y que reflexiona sobre los clásicos y básicamente enseña pues, en un aula, en una universidad, ¿no? Pero yo siempre he reivindicado ya cuando era estudiante que la filosofía debe tener un papel en el espacio público, en las organizaciones, en las ONGs, en las empresas, y la pregunta es cuál, ¿no? Y cómo, ¿no? Porque por lo general, ya lo digo, lo ubicamos en otro plano, ¿no? En la docencia, en la investigación y en el trabajo básicamente de publicación. ¿Qué hace un filósofo en las organizaciones? Introducir algo básico, que es reflexión, análisis, desde un punto de vista exógeno. Muchas veces las organizaciones son endogámicas, ¿no? Y a veces están muy pobladas por personas que pertenecen a las mismas disciplinas, ¿no? Económicas, administración y dirección de empresas, empresariales, mundo de ingeniería. Yo creo que lo que aporta en primer lugar es reflexión, es análisis, es reflexión sobre el fin, sobre el objetivo y sobre todo sobre la praxis, cómo hacemos ese producto, cómo lo articulamos, cómo llegamos al público, cuáles son los valores emergentes en la sociedad, cuáles son los valores en declive, cómo retenemos el talento y especialmente deliberar en situaciones muy conflictivas, ¿no? Situaciones donde hay conflictos de valores y no es fácil tomar decisiones. Yo mismo estoy asombrado del interés que tienen muchas organizaciones en que filósofos puedan aportar su punto de vista, ¿no? En consejos de administración, en consejos asesores, en comités de ética. Por tanto, para nosotros es una puerta abierta y muy interesante como ejercicio también profesional y como filósofos. Y tú, Francesc, ves que este interés que dices que muestran las empresas, ¿no? Por contar con la perspectiva de los filósofos en sus debates y en sus decisiones, ¿es realmente un interés genuino o hay un poco, pues como vemos, ¿no? En relación con los temas medioambientales de greenwashing, ¿no? Que queda bien tener un filósofo en el consejo? Es una pregunta muy pertinente porque cabe la posibilidad que sea, pues, esto, un elemento decorativo que queda bien, que es capaz de articular un discurso, que de algún modo, bueno, nos cubre frente a un consejo de administración que reivindica esta figura o a un accionista,
pero entonces es puramente ornamental, ¿no? Eso se observa siempre a posteriori. Es decir, de entrada, juzgar las intenciones de algo, en ética decimos que es muy arriesgado, ¿no? Pero a posteriori ves si esa intención realmente se traduce en hechos y en prácticas o no. Pongo un ejemplo, ¿no? A veces nos llaman a la cátedra de ética aplicada y nos dicen, es que nos interesa que nos ayudéis a hacer un código de ética, ¿no? Yo pregunto, ¿pero para qué lo queréis? ¿Para colgarlo en la página web y que no cambie nada? ¿Para presumir? ¿O realmente lo queréis para cambiar determinadas prácticas, para garantizar los derechos, para que haya una convivencia mejor en la organización, para retener el talento, para que no haya formas de discriminación? Eso se verá a posteriori. Es decir, de entrada puede ser que esta sea la intención, pero a posteriori ves si realmente será esta o era otra, ¿no? Yo a veces he tenido desilusiones, pero a veces me han sorprendido, ¿no? Organizaciones que realmente quieren cambiar y consideran que la aportación de un filósofo debe ser un factor acelerador del cambio. Hombre, lo que sí es verdad es que mirando al exterior, ¿no? Mirando al entorno, parece que en este mundo tan turbulento, tan movido, ¿no? En el que vivimos, en el que las empresas tienen que desarrollar su actividad, parece que hay más necesidad de esa reflexión que puede aportar un filósofo, ¿no? Sobre todo porque uno de los rasgos de nuestro mundo es la velocidad o la hiperaceleración, ¿no? Esto se ha descrito por activa y por pasiva, ¿no? Entonces, claro, cuando uno va tan acelerado en un tren a alta velocidad y raramente tiene ocasión de pararse, preguntarse cómo está haciendo las cosas y por qué las hace, yo creo que un filósofo lo que tiene que introducir es una especie de pausa, de intersticio, de reflexión en los equipos, en los consejos de dirección, de preguntarse realmente qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y eso ayuda a veces pues, a replantearse la dirección, el sentido, las prioridades, las urgencias, lo que no podemos olvidar, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Intentar interrumpir o lentificar ese proceso de hiperaceleración que muchas veces no nos permite ni siquiera digerir los procesos ni asumir lo que estamos haciendo. Sí, no, la verdad es que todo va muy rápido, ¿no? Esta sensación de que estamos montados en una montaña rusa que no sabemos bien a dónde nos lleva. Lo difícil tiene que ser precisamente conseguir esa pausa, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo hacemos para que las organizaciones, o más específicamente, ¿no? Los dirigentes de las organizaciones digan, vamos a pararnos un momento y vamos a pensar, vamos a reflexionar, vamos a hacernos grandes preguntas que a lo mejor en la vorágine del día a día no nos hacemos? Hay que introducirlo en la agenda y en forma de órganos de deliberación consultiva, ¿no? Es decir, imagínate el proceso que ahora están viviendo tantas empresas, vosotros lo sabéis muy bien, el proceso de robotización y el proceso de digitalización, ¿no? Bueno, pues es interesante introducir la reflexión sobre pros y contras, beneficios y perjuicios, qué ganamos y qué perdemos con la robotización, en lugar de plantearlo como un proceso que es imposible de detener, imposible de frenar, imposible de cambiar, y lo que es fundamental es discernir, ¿no? Robotizar para qué, robotizar cuándo y cómo, y eso se lo están planteando muchas organizaciones. Te pongo un ejemplo, ¿no? Sector geriátrico, ¿no? Bueno, pues la mayoría de sector geriátrico se está planteando el debate pues, de la monitorización de los hogares. Monitorizar los hogares donde vive tu suegro, tu padre, anciano. Bueno, esto plantea un gran debate ético, ¿no? Podemos monitorizar un hogar y saber con quién está mi padre, a qué hora se levanta, si está en la nevera o está en la cama, si está en la ducha, o es una invasión de su privacidad y de su intimidad, ¿no? Entonces, antes de vender un producto así, vamos a monitorizar todos los hogares y así garantizaremos la seguridad de las personas queridas ancianas que ya son dependientes, ¿no? Bueno, pero hay un debate. ¿Podemos entrar en esta intimidad y de esta manera? Entonces, yo creo que ¿cómo se introduce? Pues hay que meterlo en el calendario. Hay que meter en el calendario una reunión cada X tiempo.
liderada por alguien que está al corriente de estos temas y con los que toman decisiones, no para llegar a conclusiones ejecutivas, sino de carácter consultivo, ¿no? Yo lo imagino como un órgano interdisciplinar, consultivo, que ayuda al órgano directivo a discernir cuál es la mejor opción, que al final son quienes deciden por dónde tiene que ir la organización. Sí, porque, claro, este ejemplo que has puesto es muy bueno, ¿no? El de los geriátricos, ¿no? Porque al final, al menos una cosa que me parece que pasa con todo esto de la ética, etcétera, es que a veces tenemos cosas contrapuestas, ¿no? Oye, la seguridad de la persona mayor que la queremos monitorizar, etcétera, contra su privacidad. Y en principio estamos a favor de los dos valores, seguro. Claro. El problema es cómo priorizar, y me imagino que el debate en esos consejos de los que hablas, tampoco hay una solución, tampoco podemos decir pues no hay un valor universal, ¿no? Es decir, en ética, Jordi, no hay evidencias como las hay en matemática, en aritmética, claro, en geometría, en lógica, ¿no? Tú dices, bueno, pues A es igual a A, ¿no? El principio de identidad, ¿no? O qué sé yo, pues el teorema de Pitágoras es una verdad que desde el siglo V antes de Cristo nadie discute, ¿no? En ética, los principios que nos parecen más básicos, ¿no? La igualdad o la libertad o simplemente, ¿no? El respeto a la intimidad son sistemáticamente cuestionados y objeto de múltiples interpretaciones, ¿no? Porque para uno, pues como tú decías, es prioritaria la seguridad y aunque eso tenga como consecuencia reducir la libertad de las personas o invadir la intimidad de las personas con tal de tener seguridad. Bueno, y eso puede llevar a una especie de ¿sí? sociedad de la vigilancia, ¿no? Vamos a tener seguridad, pero no tenemos libertad de movimientos o muy poca y nos invaden completamente nuestra intimidad. Este es un debate que tenemos hoy en la sociedad del siglo XXI. Y que estamos viendo en China, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. La diferencia entre zonas geográficas o épocas, ¿no? Es realmente complicado apostar por un valor, ¿no? Cuando hay distintas posibilidades. Claro, no, ahí lo que... Adelante, Santi. No, lo que quería comentar, ¿no? Construyendo un poco sobre lo que estaba diciendo Jordi, ¿no? Que además en este mundo globalizado en el que vivimos, esto se complica todavía más, ¿no? O sea, una cosa, pues probablemente era el mundo del siglo pasado, donde las empresas pues desarrollaban su actividad en unos contextos geográficos y culturales pues muy uniformes, ¿no? Muy determinados, pero ahora ya no solamente que las empresas pues, sean organizaciones multinacionales donde trabajan directivos de diferentes procedencias culturales, sino que también trabajan con empleados de muy distintos orígenes y sus clientes pues también están en todo el mundo, ¿no? Con lo que un valor que parece evidente para unos, pues a lo mejor no lo es tanto para otros. Con lo que esos debates, ¿no? Esas reflexiones se tienen que complicar bastante. Muchísimo. Este es el debate, por ejemplo, de la empresa multinacional o de la ONG multinacional, ¿no? Yo durante 5 años he estado en el Senado Internacional de Aldeas Infantiles SOS, que es una ONG que está en todo el mundo, también aquí en Cataluña, en España, en más de 150 países, y nos reuníamos pues 2 veces al año en Innsbruck, ¿no? Y allí se planteaban estos temas, ¿no? Porque, claro, la organización tenía unos valores y los tiene, ¿no? Pero el modo como los interpretan en Asia, en África, en América del Norte o en Europa es muy distinto. Y aquí está el tema, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes aceptar esa diversidad de interpretaciones y hasta qué punto tienes que afirmar que eso es intolerable, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? La equidad, ¿eh? La equidad en el trato, sea hombre, sea mujer, sea blanco, sea negro, sea una persona inteligente, sea una persona con menos luces. Esto es un imperativo ético, ¿eh? La equidad. Bueno, pues hay entornos donde si usted es mujer, es negra y es pobre, es que vale menos que un camello. Menos que un camello. Y hay entornos donde si usted es de la casta brahmánica o es un paria, no tiene ningún derecho si es un paria y no tiene ningún tipo de valor ni de dignidad, ¿no? Entonces, claro, una organización tiene muy claro el principio de la equidad y del respeto a la equidad,
pero en la medida que están en entornos donde ese respeto no es uniforme, se pueden plantear verdaderas tensiones, ¿no? Y al final la marca se disuelve porque se multiplica, se fragmenta y ya no responde a ese valor que quería ser global. Esto es muy complejo. Y además no es necesario que sea una multinacional, porque aunque sea una empresa que está ubicada en Barcelona o en Sevilla o en Madrid, también hay una pluralidad allí de trabajadores, de clientes que esperan cosas muy distintas. Y lo que para ti es obvio, pues para el otro no. Esto ya nos pasa en el aula, ¿no? En el aula observamos que hay muchos alumnos que manejan el móvil mientras tú estás hablando y tú piensas, bueno, a ver, el móvil ahora no es el momento, ¿no? Luego ya habrá una actividad y la utilizarás. Pero para él ya es un instrumento que lo tiene tan asumido que puede escuchar y además mirar si ha llegado un WhatsApp y por lo tanto dices, ¿es buena educación, es mala educación? ¿Hay que tolerarlo? ¿No hay que tolerarlo? Por eso es muy importante que en las organizaciones se reflexione sobre los valores mínimos compartidos y eso que permita una convivencia pacífica, a pesar de la diversidad étnica, lingüística, religiosa, filosófica, moral que hay en los miembros de esa organización, ¿no? Claro, y además que se reflexione más allá de cuáles deben ser esos valores, ¿no? Porque esto lo vemos nosotros con frecuencia, ¿no? Se produce esa reflexión sobre cuáles deben ser los valores, ¿no? Que deben de construir pues, ese núcleo de la identidad de la organización, se plasman pues, en unos pósters muy bonitos que luego se cuelgan en las salas de reuniones, pero luego cuando observas, ¿no? Lo que es el comportamiento de las personas que forman esa organización, ves que si les preguntas, pues todos te van a decir que están absolutamente de acuerdo con sus valores, pero esos comportamientos son muy diferentes, ¿no? En relación con estos temas. Por eso ¿Qué pueden hacer, ¿no? ¿Qué pueden hacer las organizaciones para evitar, ¿no? O sea, nosotros creemos que frente a eso es fundamental lo que se denomina la auditoría ética, ¿no? Una cosa es auditar, pues, la salud financiera de una organización, ¿no? Entradas, salidas, viene un equipo de SADE o de IESE o de ICADE o de ICAI, están 2 semanas y te explican cuál es la salud o la mala salud económica, financiera de una organización. Fantástico. Pero ahora vamos a auditar otra cosa. Vamos a auditar el valor que ustedes tienen de ecosensibilidad, porque este valor está en el núcleo duro de su organización. Y ahora vamos a auditar si esto realmente se traduce en prácticas afines, ¿no? Y que realmente no es un valor florero o un valor ornamental, no es cosmética, sino que es ética lo que hay aquí, ¿no? Y esto se puede auditar. Tú puedes preguntar, a ver, ¿tienen un parking para bicicletas ustedes? ¿Facilitan que el trabajador que viene aquí pueda venir sin contaminar y pueda aparcar y que no le roben la bicicleta y que pueda, número 1, ¿no? ¿Ustedes utilizan papel o ya no utilizan papel? ¿Ustedes tienen unas placas solares en el techo que permita generar energía un 20% al menos al año de la que gastan, ¿no? Uno puede hacer preguntas en un sistema de ítems de más, menos, 0, 10, 0, 5, y al final cuantitativamente numerar qué nivel de ecosensibilidad hay, y luego puedes proponer a la organización. Oye, mira, en el futuro plan estratégico 22-26, yo propondría que tomarais estas medidas para que esta nota, en lugar de ser 5, pudiera ser 8 en el año 26, ¿no? Y hay organizaciones que de verdad se lo toman muy en serio, a pesar de que no es obligatorio legalmente, ¿no? Pero también genera reputación y genera una imagen positiva, ¿no? Máxime en un contexto de cambio climático, de gran preocupación por la ecosensibilidad y que cada vez más el cliente y el ciudadano va a distinguir qué organizaciones estoy dispuesto a aportar dinero y a gastar y qué organizaciones no voy a aportar nada porque son corrosivas y no tienen la más mínima sensibilidad medioambiental. Eso cada vez va a pesar más en las organizaciones. Porque además llega en un contexto en el que se empieza a hablar de que estamos sufriendo realmente una crisis de confianza en las instituciones, ¿no? Entonces yo me imagino que esto es una oportunidad también para los filósofos, ¿no? No solamente para los especialistas en ética, pero en general para ayudar a las empresas y a las instituciones en general a llevar a cabo este tipo
de reflexiones sobre qué hacer para evitar los efectos negativos, ¿no? De esta desconfianza que estamos viendo, pues no solamente en los consumidores, sino también en los empleados y, si queremos, pues, en los diferentes stakeholders de los que depende el éxito de las organizaciones hoy en día. La confianza es el lubricante social. Si no hay confianza, no hay vínculo. Si no hay confianza, hay miedo, hay temor, hay vigilancia. Hay un clima de suspicacia permanente, ¿no? Es decir, los que somos padres y hemos tenido hijos pequeños, pues acompañamos al hijo a la escuela y confiamos que durante esas horas aprenderá y crecerá como persona, ¿no? Y cuando compras un tomate, confías que ese tomate pues será de calidad. O cuando subes a una moto, ¿no? Sin confianza es imposible la vida social, la vida empresarial, la vida escolar, la vida académica, la vida sanitaria, ¿no? Entonces, el problema, tú lo has visto muy bien, Santi, nosotros vivimos en una sociedad donde hay una fractura de la confianza enorme. Fukuyama tiene un libro interesante que tiene como título Trust, precisamente, ¿no? Confianza, ¿no? Y tantos filósofos han reflexionado sobre eso, ¿no? Cómo generarla, cómo mantenerla, cómo acrecentarla con el tiempo. Y algunos colectivos lo tienen muy difícil. Es decir, nosotros hacemos pirámides de confianza. Yo cada año lo planteo a mis alumnos, ¿no? Les planteo distintos colectivos, ¿no? Hay colectivos que sufren una tal crisis de confianza que será muy difícil cambiar. Estoy hablando de políticos, estoy hablando de jueces, estoy hablando de banqueros, estoy hablando incluso de periodistas, estoy hablando de sector religioso. La confianza en torno a las instituciones religiosas, particularmente a la Iglesia Católica, lo digo con pesar, ha perdido mucha confianza por casos, corrupción, pederastia. Siempre hay explicaciones, que a veces no son completamente justas, pero siempre hay explicaciones. Entonces, claro, a la empresa también le preocupa, ¿no? Mantener la confianza del cliente, la confianza de las administraciones, la confianza del sector. Y es importante reflexionar sobre los factores, ¿no? Que nos permite mantener esa confianza. Y para mí hay un factor clave, que es competencia. Usted tiene que ser competente. El incompetente genera inconfianza, genera desconfianza. Ahora, un cirujano competente que tiene en sus manos a tu padre o a tu suegro y que lleva 30 años en el quirófano y que es una persona pues serena y formada y probada por su experiencia, te genera confianza, ¿no? Pero cuando no hay competencia, cuando hay incompetencia, cuando hay mala praxis, es muy difícil generar confianza. Por eso nos exige mucho, ¿eh? Las organizaciones que fichan a personas competentes, que forman a las personas, que luchan contra la mediocridad y aspiran a la excelencia, generan más confianza que otras, claro. ¿Y qué más ingredientes? Aparte de la competencia, que es fundamental. Hay más ingredientes. Hay un ingrediente fundamental, básico, ¿no? Que lo decíamos antes, ¿no? Que es la confidencialidad, ¿no? La confianza tiene que ver mucho también con la preservación del secreto, ¿no? Esto en la vida médica, en la vida incluso educativa es básica, ¿no? Si yo soy depositario de un secreto de esa familia, de ese paciente, y lo revelo, pierdo la confianza, ¿no? O, por ejemplo, en un comité de administración, en un consejo de ética, ¿no? Hay situaciones donde se plantean debates que son estrictamente para ese núcleo, ¿no? Cuando uno de esos filtra, o lo hace llegar a la prensa, o lo hace llegar a las redes, se genera una crisis de confianza y entonces un temor. Y los miembros que se reúnen saben que ha habido alguien que ha filtrado y por lo tanto ya van a preservar, van a limitar sus intervenciones, ¿no? Por lo tanto, la confidencialidad es básico junto con la competencia. Me parece interesante esto de la confidencialidad. Pero hay un tercero, que es la gestión del error. Nos equivocamos también. ¿Qué hacemos con los errores? Porque errare humanum est, esto ya lo dicen los clásicos, ¿no? ¿Qué hacemos con los errores? Error clásico, taparlo. Y lo que hay que hacer es precisamente mostrarlo, arrepentirse y reparar las consecuencias de ese error. Algunas organizaciones lo que han hecho es ocultarlo y al final hay una filtración y se produce una crisis de confianza monumental.
Podría poner ejemplos de ONGs, de empresas tecnológicas y de empresas del ámbito de la salud y de empresas del ámbito de la educación. Cuando hay una equivocación, hay que gestionarla con veracidad y con transparencia. La transparencia es un elemento de confianza también. Me hace pensar mucho esto, la reciente crisis, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que toca todos los palos que has dicho, ¿no? Porque, confidencialidad, ¿no? Facebook vendiendo los datos nuestros por todo el mundo, etcétera. Y luego cómo reaccionaron, ¿no? Quizá eso está detrás de la crisis de confianza, ¿no? Y sobre... Sí. Di, Jordi, que vas a preguntar. No, ya está, no, solo era para entrar ahí, ¿no? Entonces, claro, oyéndote hablar todo esto de la ética, etcétera, de las organizaciones, yo quiero volver un poco a lo de los valores, etcétera, ¿no? Porque, digamos, nuestro público muchas veces, ¿no?, está intentando, pues, definir unos valores, impulsarlos, etcétera, ¿no? Y oyéndote hablar de si hay valores universales o no, ¿es realmente posible para una organización definir un conjunto de valores manejable, ¿no? Que no sean 500, ¿no? Que sean manejable y que realmente compartan miles de empleados? Sí. ¿Es posible? Es posible siempre y cuando, uno, son pocos valores. Yo cuando analizo valores corporativos, siempre digo, hombre, primer consejo, que no sean más de 5. Entre 3, 4, 3, 5. Si en efecto son muchos, se produce allí una multiplicación y se produce una imposibilidad de pensar, reflexionar y garantizar que esos valores se hagan reales, ¿no? Primer punto. Segundo, la formulación tiene que ser muy clara, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de confianza, de responsabilidad, de excelencia, de equidad, de ecosensibilidad, ¿no? A veces están ahí las palabras, pero no hay ni siquiera un desarrollo mínimo de ese valor, ¿no? Bueno, usted cuando dice responsabilidad, ¿qué dice? ¿Qué significa, no? O cuando dice, pues, que esta organización tiene que ser una organización fundada en el valor de la hospitalidad, ¿qué está diciendo? Yo, por ejemplo, he hecho mucha formación a San Juan de Dios, una organización multinacional que, sobre todo, como sabéis, hospitales, centros de salud mental en todo el mundo, ¿no? Bien, solo tiene un valor corporativo, que además es un carisma, que es la hospitalidad. Bien. Bueno, ¿esto qué significa, no? Significa acoger al otro de tal modo que se sienta como si estuviera en su casa, ¿no? Eso exige mucho, ¿eh? Un hospital. En una sala de espera, en urgencias, en una sala de, qué sé yo, pues de oncología, de pediatría, exige mucho. Pero si no trabajas en ello, al final el usuario te dirá que eres un hipócrita y que eres un simulacro y que eres una falsedad. Porque si usted pone hospitalidad, significa que tiene que activar todos los procesos para que realmente la persona, cuando entre en un hospital de San Juan de Dios, experimente que ha sido bien acogido y bien tratado. Porque también hay como modas, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, yo creo que pocas compañías no tendrán entre sus valores innovación, orientación al cliente. Correcto. ¿No? O sea, yo creo que podemos sacar un listado de palabras hype que luego a lo mejor no se traducen en la realidad, ¿no? Por ejemplo, trabajo en equipo suele estar, pero cuando vas a rascar y ves, por ejemplo, cómo se paga, pues a lo mejor el bonus individual es totalmente individual y no tanto el equipo, ¿no? Hay como una diferencia importante entre lo declarado y lo realizado, ¿no? Sí, y en efecto hay modas y hay tendencias que emergen, que desaparecen y nosotros lo estudiamos, ¿no? Uno analiza, pues, qué sé yo, 20 compañías del sector agrario, ¿no? O 20 compañías del sector servicios. Analicemos los valores corporativos y en efecto hay mucha mímesis, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente hay una especie de recorta y pega, ¿no? Miras las compañías que son referentes en ese sector y las que no son tan referentes dicen, hombre, si Harvard tiene estos valores,
quizá nosotros que estamos en el lugar 213 del ranking, pues podríamos poner los mismos y a ver cómo es que son tan excelentes, ¿no? Pero claro, la clave no es en haberlos descrito, es realmente en practicarlos, ¿no? Yo estuve en tres ocasiones en Harvard, ¿no? Y claro, nos interesa mucho por qué siempre es el número 1 en los rankings. ¿Por qué la Universidad de Harvard siempre es el número 1? De los 10 primeros hay 8 universidades americanas, 2 inglesas, que todos sabemos quiénes son, Cambridge y Oxford, Oxford y Cambridge. Y 8 americanas, primero Harvard. En rankings muy distintos, que valoran cosas muy distintas, ¿eh? Empleabilidad, excelencia académica, docente, investigadora. Entonces, claro, las universidades decimos, bueno, ¿qué valores tienen? Ya, pero no es qué valores tienen, es cómo los traducen, ¿no? Cómo eligen a sus profesores, cómo eligen a sus alumnos. ¿Cuántos alumnos hay por clase? Si realmente el trabajo es en equipo o no. ¿Cómo se sigue el trabajo del alumno, ¿no? ¿Por qué se consigue que la élite año tras año pues emerja de Cambridge o Oxford, ¿no? Desde el siglo XII. Es que esto es muy serio, ¿no? A Harvard no, es la más antigua de Estados Unidos, pero Cambridge y Oxford hablamos del siglo XII-XIII, ¿no? Entonces, esta continuidad da mucho que pensar, ¿no? Pero sí hay una mímesis de los grandes referentes, en efecto. Y a lo mejor mimesis que además incluso a veces lleva a perder los valores originales, ¿no? Porque yo he estado en alguna compañía que muy antigua, etcétera, y que precisamente su valor era eso, ¿no? La tradición, etcétera, sí, cuando rascabas de verdad, ¿no? Y todo lleno de cuadros antiguos, etcétera. Pero eso no estaba en su lista de valores. En su lista de valores estaba innovación, ¿no? Que no veías, a lo mejor. Hay valores que tenemos y luego hay valores que queremos tener, que es otra cosa. Claro. Y entonces hay que educar también a los miembros de esta organización y las empresas que se lo toman en serio, pues elaboran de manera cíclicamente seminarios, talleres, procesos formativos por los que pasan todos los trabajadores. Esto lo hace desde la Universidad pues, de Deusto o la Universidad Comillas hasta, por supuesto, Harvard, o lo hace San Juan de Dios, o lo hace Aigües de Barcelona, ¿no? Es decir, empresas que dicen, bueno, ¿y que nos creemos estos valores? Pues este chaval que acaba de llegar de una universidad o de otra empresa, le queremos explicar que aquí eso lo hacemos de esta manera, ¿no? Y los problemas los resolvemos de esta manera, ¿no? Y las relaciones son de este tipo y no son las relaciones jerárquicas o despóticas o de humillación o de sumisión que había en esa otra organización donde él estaba acostumbrado, ¿no? Y ese cambio de paradigma no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando uno viene con una inercia ya muy atada a determinados procesos de liderazgo. Y entonces hay fracasos, ¿no? Ese señor lideraba bien en esa empresa, pero en esta ha fracasado, porque el destinatario es otro, los equipos funcionan de otra manera y aquel modelo o aquel paradigma aquí no es el adecuado. Y esta transformación hay personas que la hacen y hay quien no, que queda empotrado en el antiguo paradigma. Claro, porque ahí has tocado un tema muy relevante que es el ejemplo de los líderes, ¿no? Estamos hablando de valores, estamos hablando de cultura organizativa y al final podemos colgar en las paredes los valores que queramos, que sobre todo las personas en lo que se van a fijar va a ser en las cosas a las que realmente prestan atención los líderes, en la manera en la que se comportan, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú, en tu experiencia, ¿no? esa disonancia que se produce muchas veces entre el discurso de esos líderes y sus hechos y sus acciones? En efecto, lo que exigimos a un líder para que pueda calificarse de liderazgo ético, eso que en el mundo anglosajón llaman de ethical leadership, ¿no? Para poderlo calificar de liderazgo ético, la ejemplaridad es fundamental. Es observado, es visto, es analizado, mucho más de lo que cree. Los profesores en el aula también lo somos. Si nosotros hablamos de puntualidad, tenemos que llegar puntualmente siempre, ¿no? Si hablamos de rigor, tenemos que ser muy rigurosos. Si hablamos de paciencia, tenemos que serlo mucho, porque somos muy observados. Y cuando el líder transgrede el valor o simplemente entra en contradicción, claro, el seguidor, el follower, te señala con el dedo. Y tú me hablas de puntualidad. Usted siempre empieza la clase a las 10:15. Hay un cuarto de hora que usted no hace, pero cobra. Y usted me habla de puntualidad a mí. Por lo tanto, cuidado porque el líder es muy observado
Y eso le exige mucho, ¿no? La ejemplaridad, ¿no? Y entonces aquí nos permite distinguir siempre estos dos conceptos, ¿no? El de poder y el de autoridad, ¿no? La potestas y la autoritas, ¿no? El líder puede tener poder, el poder de despedirte o el poder de, pues qué sé yo, mejorarte el poder salarial, ¿no? Pero otra cosa es que tenga autoridad. La autoridad solo la ganas con la ejemplaridad. Este señor tiene autoridad, significa es coherente con lo que dice y es coherente con los valores que profesa y que dice, ¿no? Hay personas que tienen poder pero no tienen autoridad y podríamos hacer una lista larga. Y hay personas que tienen autoridad pero no tienen poder y también tenemos una lista larga. Lo ideal de un líder ético es que converjan ambos aspectos, ¿no? Usted es el líder de una compañía de 200 trabajadores, pero es que además usted tiene autoridad moral. La gente se fía de usted. Usted es coherente, ¿eh? Dice que hay que ser sobrios y llega en bicicleta usted. No llega en un coche enorme que contamina mucho. Usted llega de una manera que es coherente con su estilo de vida, ¿no? O dice que hay que limitar los salarios y usted ha sido el primero en limitarse el salario, ¿no? Todo eso genera confianza también, ¿eh? Y sentido de cohesión. Interesante, ¿no? Ahí tendríamos otro ingrediente de ese lubricante social que decías antes, que es la confianza, ¿no? La ejemplaridad, esa coherencia que todos deseamos, pero que muchas veces en las organizaciones, pues por diferentes motivos, no encontramos, ¿no? A mí ya un poco para cerrar, ¿no? Porque realmente pues el tiempo va pasando más rápido de lo que nos parece muchas veces. A mí me gustaría pedirte desde tu experiencia, ¿no? Si alguno de nuestros oyentes, muchos de ellos pues personas que trabajan en las áreas de gestión de personas, ¿no? Pues les gustaría empezar a explorar, ¿no? A introducir pues estos debates, estas reflexiones filosóficas o éticas en sus organizaciones, ¿qué consejos les darías, ¿no? O sea, ¿por dónde empezar? ¿Cómo pueden impulsar este tipo de enfoques, de planteamientos en sus empresas? Mira, la clave es, primero, la cúpula. La cúpula tiene que tener esta sensibilidad, ¿eh? Decir, oye, vamos a hablar de los valores, vamos a ver qué responsabilidad social tenemos, vamos a ver qué confianza generamos, cómo somos de transparentes. Si la cúpula es hermética, la ética no puede entrar, ¿no? Por lo tanto, en la cúpula tiene que haber 1, 2, 3 miembros de ese consejo, de ese órgano de gobierno, que diga, oiga, aquí hay que pensar eso a fondo. Primera idea. Eso generalmente se da. Segundo, ponerlo en la agenda. Las agendas son tan saturadas y tan marcadas por la urgencia que estos temas se van posponiendo. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, ponerlo en el orden del día. Vamos a ver, vamos a tratar esta cuestión y vamos a invitar a esta persona que nos pueda reflexionar, estimular durante 20 minutos y generemos un diálogo, una especie de conversación sobre una primera aproximación a este tema, ¿no? Y luego ya, segundo o tercer momento, hay que crear esto, un comité, un órgano, un grupo asesor que pueda seguir trabajando, ¿no? No basta con una intervención, ¿no? Sino que hay que ver qué se puede hacer. Y siempre es bueno hacerlo no de manera reactiva, no cuando hay una crisis. Muchas veces nos piden la ética cuando tienes una crisis terrible, ¿no? De confianza, ¿no? Y entonces funcionas como un bombero. La casa se está quemando, ya no queda ni un mueble y ahora nos acordamos de los bomberos, ¿no? Lo que hay que hacer es prevenir. Lo que hay que hacer es decir, no te llamamos ahora que tenemos un problema reputacional enorme y cómo recuperar la reputación, sino te llamamos ahora porque queremos ahondar más en nuestros valores y queremos mantener esa reputación y queremos que los que entren también experimenten estos mismos valores y tener esta coherencia identitaria o institucional, ¿no? Por lo tanto, no hacerlo de manera reactiva o como una salida de urgencia, ¿no? Estos son mis consejos, que a veces es muy tarde ya, ¿eh? Algún partido político nos ha venido y dice, oye, tendríais que ayudarnos
a generar confianza. Y les dije, mire, esto es imposible. Me pide una imposibilidad metafísica, ¿no? Si no lo cambian todo, siglas, líderes, todo es imposible, ¿no? Por tanto, aunque estén dispuestos a pagarnos, Claro. no podemos hacer esta labor. Oye, yo para terminar, hemos hablado mucho de organizaciones, sí que me gustaría hablar un poquito de a nivel individual, ¿no? De las personas para... Tú has hablado, también tienes libros sobre el sentido de la vida, ¿no? Todo ese tipo de reflexiones. ¿Cómo crees que el trabajo, ¿no? Afecta al sentido de la vida y a la percepción que cada uno tiene de sí mismo? Y además, ¿cómo está cambiando esto, ¿no? El Yuval Noah nos hablaba de la useless class, ¿no? De la clase inútil con todo esto de la automatización, etcétera. ¿Cómo puede impactar todos los cambios que tú sabes de sobra que vienen en el mundo del trabajo a una cosa tan profunda como el sentido que cada uno le da a su vida? Claro, en efecto, fue uno de los textos que hice justamente cuando cumplí los 40 años, que se ve que es un momento de detenerse, de hacer balance, y que me presenté delante del espejo y dijo, bueno, pero mi vida tiene sentido, tiene algún valor, algún significado, me llena, me colma las decisiones que he tomado, me colma enseñar, me colma escribir, o más bien es algo que es un absurdo, un sinsentido, ¿no? Es un tipo de pregunta que poco o mucho... la mitad de la vida dice que muchos nos la formulamos, ¿no? Y que algunos llegan a la conclusión pues, que hay que cambiar, hay que transformar, porque no me llena, no me colma y porque debo buscar algo que tenga más sentido para mí. Y otras personas, que es el caso de mi persona en particular, que no, que yo llegue a la conclusión que me sigue llenando enseñar, me sigue llenando escribir y que no tengo motivos para cambiar de relato de sentido, ¿no? Buscar otra narrativa, ¿no? Pero es verdad una cosa que has dicho, Jordi. Para muchas personas, el trabajo ya no es fuente de sentido. Es simplemente fuente de supervivencia. Es decir, trabajo porque no me queda otro remedio. Tengo que pagar una hipoteca durante 30 años, tengo que pagar wifi, tengo que pagar la escolaridad de mis hijos, pero si pudiera liberarme del trabajo. Entonces, el sentido en estas personas, ¿dónde está? En los espacios y tiempos fuera del trabajo, ¿no? Los domingos voy a pintar, el deporte, la danza, el amor, la amistad, la lectura, el arte. Por tanto, encuentran otros pretextos, ¿no? Ahora, yo te mostraré algo, ¿no? Cuando uno tiene en su empresa una persona cuyo sentido de la vida se relaciona mucho con esa actividad que hace, tienes un tesoro, ¿eh? Si cuando tienes un profesor, un maestro, una enfermera, que lo que le llena realmente es eso que hace, el entusiasmo que tiene, lo irradia a todos. Se puede cansar y necesita el fin de semana y necesita las pausas, pero lo que espera sobre todo alguien que lidera una organización es tener el máximo número de personas entusiasmadas con lo que hacen. Es decir, que les da sentido. Cuando tienes una suma de personas que están asqueadas o amargadas o solo piensan en salir corriendo a las 5 de la tarde, tienes un problema. Tienes un problema grave, ¿no? Y luego se planteará el tema del sentido en la sociedad robotizada, ¿no? Porque si realmente las máquinas van a desarrollar gran parte de nuestras labores, quizá tendremos ocasión de cultivar el sentido en otros ámbitos, ¿no? La poesía, la literatura, la filosofía, el arte o la contemplación de la naturaleza, ¿no? Cabe esta posibilidad también, ¿no? No tiene por qué ser mala. No, claro. Igual habrá que inventar la auditoría de sentido, ¿no? Está bien. Bueno, oye, pues muchísimo. Podríamos estar hablando, claro, es lo que tienen los filósofos, ¿no? Que podríamos estar hablando aquí mucho tiempo reflexionando contigo, es un placer, pero se nos ha tirado el tiempo encima. Muchísimas gracias, Francesc. Hasta siempre, te seguiremos en tus artículos, tus libros, etcétera. ¿Tienes algún libro a punto de salir? No, a punto no. Tardará un poco, pero bueno, lo estoy cocinando. No está todavía a punto de salir. Sí. Bueno, estaremos atentos. Muy bien. Pues gracias a vosotros y felicidades por el trabajo y la iniciativa, porque
Me parece que tienen que haber organizaciones que piensen y aborden el futuro del trabajo. Me parece clave. Cuando me lo dijiste, Jordi, ostras, qué interesante, qué necesario, sobre todo en empresas que, bueno, están tan asfixiadas por las urgencias que muchas veces no piensan en el mundo del futuro del trabajo que se avecina y que va a llegar muy pronto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Francesc. Y nos vemos siempre. Venga, hasta luego. Hasta luego, adiós.